Muy buen día para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Estamos trabajando en nuestro curso de manejo de sistemas informáticos y que específicamente vamos sobre el resultado de aprendizaje número 3, el cual pues tiene que ver con aplicaciones para el diseño y gestión de la información. Entonces vamos a ir a nuestra plataforma Aulas Virtuales y nos vamos a ubicar específicamente en nuestro curso. Vamos a buscar dentro de nuestros cursos el resultado de aprendizaje número 3, el que tiene que ver con aplicaciones para el diseño de información de Microsoft Office. Vamos a buscarlo acá, es el 4803. Vamos a ver, básicas de Microsoft Office, herramientas colaborativas, y aquí tenemos para el diseño y gestión de la información. Vamos a ingresar para poder conocer pues los temas que hemos venido desarrollando. Recuerden que las aplicaciones de Microsoft Office que se enfocan al diseño y gestión de la información, algunas ya vienen por defecto dentro de nuestro equipo. Quiere decir que cuando instalamos Office, automáticamente pues nos van a aparecer. Otras hay que realizar algún proceso de instalación para poder dentro de nuestro equipo y poderlas utilizar. Dentro de esas aplicaciones, anteriormente pues hablábamos de lo que era Microsoft Visio, fue la primera aplicación con la que vamos a trabajar y dijimos que Microsoft Visio se utilizaba para crear diferentes tipos de diagramas. La dificultad que se tiene es que esta no viene instalada dentro del paquete básico de Office, por lo tanto, para poderla utilizar nosotros tenemos que ver y realizar la instalación. Pero por ahí pues encontramos algunas dificultades, como lo es la compatibilidad con el Office que tenemos instalado. Entonces, para poder utilizar o desinstalábamos el Office o virtualizábamos, creábamos una máquina virtual donde pudiéramos tener solo instalado Microsoft Visio. Entonces, esas eran las elecciones que nosotros teníamos para poderlo instalar. Por ahí, pues, aprendimos a crear diferentes tipos de diagramas, como por ejemplo, un organigrama, un diagrama de flujo, un plano de una casa, y realizaron ustedes diferentes tipos de actividades con las que experimentar con este programa para los que lo pueden instalar. Más adelante tenemos el siguiente programa que estuvimos terminando fue el de Microsoft Publisher. En Publisher dijimos específicamente que nos servía para publicaciones. Ventaja de este programa, este ya viene dentro de la temática de Microsoft Office, por lo tanto, pues no es necesario que yo esté buscando instalarlo, descargando un instalador, que este ya viene. Si yo tengo Word o Excel, voy a Publisher. Y en Publisher, pues aprendimos a crear diferentes tipos de publicaciones. Vimos crear una invitación, cómo trifoliar, cómo crear un diploma de participación. Y a ello, pues vimos cómo poder crear la combinación de correspondencia con la que nosotros podemos venir automáticamente de una aplicación generar varias. Por ahí, pues, me ha tocado la experiencia de que algunos han estado trabajando tarjetas de presentación por actividades que han estado realizando en algunos otros cursos o porque las tarjetas de presentación personal de su empresa, entonces la han trabajado con Microsoft Publisher y han podido dar cuenta de que en realidad esta herramienta nos da una gran cantidad de ventajas. Luego de eso, pues la semana pasada debimos de haber trabajado lo que era Microsoft Project. Tuvimos por ahí la dificultad de que pudimos pasar acá al centro, pues no se puede conectar, pero de igual forma, pues el día de hoy vamos a ver Microsoft Project y luego pues vamos a iniciar también con nuestro contenido de esta semana que sería Microsoft. Y con eso estaríamos cumpliendo con las 4 aplicaciones de este resultado de aprendizaje que tienen con diseño y gestión de la información. Probablemente en Visio pues lo vimos así muy rápido, lo vimos rápido, Project ahorita vamos a hacer algo así rapidito para poder conocerlo. Ahora en Microsoft Access sí nos vamos a detener un par de sesiones más para conocer de una mejor forma cómo utilizar este programa, ya que Microsoft Access sí nos puede servir para poder elaborar o implementar bases de datos. Empecemos entonces con qué es Microsoft, qué es Project y para qué se utiliza. Microsoft Project es una aplicación de Microsoft Office que se utiliza específicamente para gestionar proyectos. Voy a abrir la presentación que nos aparece por acá. Vamos a ver si logramos realizarla. Esa presentación lo que son las descripciones de lo que es Microsoft Project. En primer lugar, pues esta presentación nos describe qué es un proyecto. Y un proyecto no es más que un conjunto de actividades
que nosotros vamos a realizar para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, la construcción de una casa podría ser ya un proyecto. Por lo tanto, para poder construir una casa hay diferentes tipos de actividades que se tienen que desarrollar. Por ejemplo, también podría ser el proceso de instalación de un programa. Es otro proyecto. Para poderlo ejecutar, hay actividades que tenemos que realizar y lógicamente, pues si no se cumplen, no podríamos llegar a la finalización del proyecto. Entonces aquí nos muestra que Microsoft Project pues tiene diferentes tipos de usos, pero principalmente se utiliza para poder generar proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? No importa, no importa si es un proyecto muy pequeño, es un proyecto muy grande, yo en Microsoft Project voy a poder tener esa característica de poderlo manipular. ¿Qué es un proyecto? Una planificación de actividades que se encuentra íntegramente relacionada y persiguen un mismo objetivo claro y conciso. Ciclo de vida del proyecto. El proyecto inicia por una idea que vino a la mente, creamos un de ese proyecto, lo ejecutamos, evaluamos que se haya realizado de buena forma. Y entonces, dentro de Microsoft Project, nosotros vamos a mencionar los siguientes elementos como componentes de un proyecto. Las tareas que se requieren para completar un proyecto y definen el ámbito o el objetivo del mismo. En este caso, las tareas son las actividades que se van a realizar. Por ejemplo, si decimos que nuestro proyecto va a ser de instalación de un programa, las actividades sería descargar el instalador, preparar el equipo. Todas esas actividades son tareas dentro de ese proyecto. Dice que presentan la finalización de un evento o un conjunto de tareas. Si hablamos de la construcción de una casa, podríamos decir que crear los cimientos podría ser un conjunto de tareas, que preparación del terreno, que el zanjeo, que creado de columnas, preparación de los materiales, esas serían actividades de esa fase. Al finalizar esa fase del establecimiento de los cimientos, nosotros ya tendríamos nuestro primer hito concluido. Y a eso hace referencia. Los recursos, pues es todo lo que necesitamos para realizar nuestro proyecto. A veces vamos a necesitar recursos materiales, recursos humanos, recursos económicos, y esos serían los recursos que se necesitan para un proyecto. Objetivo de Microsoft Project, pues darnos el acompañamiento necesario en la ejecución de un proyecto. No es que desde Microsoft Project los vamos a realizar, no, sino lo que hace es darnos acompañamiento para ir verificando que en realidad se esté cumpliendo lo que se había planificado, que en realidad vayamos a alcanzar el objetivo en el tiempo que se estimó, que vayamos a gastar lo que nosotros habíamos propuesto. Y entonces eso lo hace Microsoft Project. Planea y administra nuestro proyecto, ayuda cuando se necesita, se pueden hacer planes de proyecto desde Microsoft Project. ¿Cómo nosotros realizamos este seguimiento? Asignando recursos, comparando las versiones de los planes, evaluando los cambios y realizando un seguimiento del rendimiento. Dando informes, se pueden dar formato a los informes, se presentan los datos en otros programas y compartiendo planes de proyecto. Funcionalidad. Gestiona proyectos, asignamos recursos, diferentes diagramas de proyecto y la utilización de calendarios. Los calendarios, pues nosotros los vamos a establecer para poder definir cómo se va a dar el proyecto. Por ahí podemos ver sobre asignación de recursos, cómo nosotros los podemos asignar. Diagrama de Gantt. Este es muy importante. Microsoft Vision, pero yo les dije en el caso de Microsoft Project, el diagrama de Gantt, cuando nosotros vamos ingresando las tareas o actividades, las tareas se ingresan con una duración, automáticamente se calculan las fechas y nos está creando nuestro diagrama de Gantt. Y el diagrama de Gantt, pues no es más que una representación gráfica de la ejecución de tareas. Tenemos nuestra primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta. Las tareas dependen de otras. Quiere decir que para poder iniciar la segunda, tengo que terminar la primera. Ahora, para iniciar la cuarta, no es necesario que se ejecute ninguna. Yo puedo iniciar la primera y la cuarta el mismo. Y eso es entonces lo importante a la hora de estar creando un proyecto. También podemos generar un diagrama de red. En este caso, pues nos muestra las actividades responsables, recursos que se van a estar utilizando. Para utilizarla, pues debemos de conocer cómo es la interfaz de Microsoft Project, las distintas vistas que nos va a presentar, y luego pues, vamos a muy importante, que serían las tareas. ¿Qué es la
representación de cantidad de trabajo, pueden existir tareas y tareas, más importante, establecer la duración, asignarle los y establecer dependencias. Cuando hablamos de que vamos a establecer dependencias, nos referimos a que tenemos que determinar si la tarea número 2 depende de 1 o la tarea 4 depende de la tarea 3. Esas son las dependencias. ¿Cómo va a ir dependiendo una de otra? Muy bien. Continuamos. Para organizar tareas, pues tenemos de resumen, tenemos sus tareas, y para poderlas ir creando dentro de Microsoft, utilizamos las sangrías. Las dependencias vamos a encontrar lo principal, de fin a comienzo, de comienzo a comienzo, de fin a fin y de fin a comienzo. Muy bien, ¿cuál es la de fin a comienzo? Dice, el final de la tarea marca el principio de la otra. O sea que para poder iniciar la otra tarea, yo tengo que haber terminado la anterior. De comienzo a comienzo, las dos iniciar al mismo tiempo. De fin a fin, en este caso, pues que finalizan exactamente igual. Y la otra que tenemos de comienzo a fin, que sería lo inverso a la primera. Y con eso, pues tendríamos las diferentes dependencias. Cursos, pues dijimos, tenemos de factores, recursos personales, recursos humanos, recursos económicos y recursos materiales. ¿Qué información necesitamos para nuestro proyecto? La comienzo y la fecha de finalización, a programar a partir de la fecha actual, una fecha de estado, un calendario personalizado y una información estadística. Cuando hablo del calendario personalizado, es porque nosotros vamos a establecer horarios y fechas son las que se trabajan. Por ejemplo, yo podría decir que solo se va a trabajar de lunes a viernes. O en otro calendario yo podría decir que se va a trabajar de lunes a sábado mediodía. O yo solo quiero trabajar de lunes a jueves. Entonces yo tengo que crear mi calendario para que automáticamente Project vaya haciendo los cálculos respectivos. ¿De qué? Tiempo y de recursos que van a ir utilizando. Muy bien, y entonces hasta ahí tendríamos esta parte de lo que es la definición de Microsoft Project. Vamos a ver ya directamente, nos vamos a ir hasta acá. Bueno, por ahí queda una tarea sobre crear un cuadro comparativo entre las tres aplicaciones que hemos visto. Vision, Publisher. Para poder tener Project exactamente hay que instalarlo dentro del equipo. Entonces, un video de cómo descargar e instalar Microsoft Project. Es exactamente el mismo procedimiento que aplicamos en Visio. Si tenemos Office, hay que quitar Office o lo hacemos virtualizado. Una de dos. Veamos este ejemplo de cómo utilizar Microsoft Project. Capítulo 1. La interfaz. Al abrir el programa, pide que trabajemos en alguna de las plantillas o en un proyecto en blanco. Seleccionamos proyecto en blanco. Nos muestra la interfaz. Abajo a la izquierda se muestra que las nuevas tareas están programadas de forma manual. Seleccionar que están automáticamente programadas. Se explicará más adelante por qué. La interfaz posee parte superior abajo se encuentra la barra de acceso rápido. Se muestran bien las pestañas, que está la pestaña de informe, proyecto, vista, equipo y formato. Cada una de las pestañas posee unas herramientas. Esta cinta tiene herramientas agrupadas según el caso, que son grupo de programación, grupo de tareas, entre otros. En la parte inferior se encuentra la escala del tiempo, que permite visualizar las fechas de las tareas, pero en este caso no se usará. Ir a la pestaña Vista y en el grupo Vista en dos paneles, seleccionar la escala de tiempo y se quitará. Esto nos dará más espacio para trabajar. En el cuadro de la parte inferior similar a Excel, se llama diagrama de Gantt. En el lado izquierdo se colocan las tareas. Asesoras.
En el costado derecho se tiene el calendario donde muestran las tareas y su duración de manera gráfica. Abajo se tiene una barra donde se puede modificar el ingreso de las tareas, ya sea manual o automáticamente. Se encuentra una serie de pasos rápidos. Selecciona hoja de recursos y por último informe. Además de encontrar un diagrama del proyecto. Para configurar Microsoft Project, vamos a la pestaña Archivo. Nos desplazamos hasta Información. En Información está lo referido al proyecto. Hacemos clic a Información del proyecto. En la pestaña Resumen, rellena la información que contiene el título, punto y autor. Título, que colocaremos: construcción de un baño. Asunto, construcción. Autor, el nombre del usuario. Y si se posee un administrador, creación, edición y asignación de calendarios. Nos devolvemos al diagrama de Gantt. Para realizar la configuración de un nuevo calendario, hacemos clic en la pestaña Proyecto. Vamos al grupo Propiedades y le damos al botón que dice Cambiar tiempo de trabajo. Nos va a abrir una ventana y nos muestra un calendario estándar. Nosotros modificaremos el calendario para que el proyecto comience el 1 de diciembre de 2016 y aparece el botón Crear calendario y le damos clic y asignamos el nuevo nombre. Luego dejamos seleccionado hacer una copia de estándar. En la parte de arriba se ha quitado el calendario estándar y ahora aparece el que acabamos de crear. Si hacemos clic dentro del calendario, serán las horas de trabajo a su costado derecho. Y si es sábado o domingo, sale que es un día laborable. Modificaremos las horas de trabajo para adaptarlas al proyecto. Damos clic a semanas laborables. Luego, al botón Detalles. En Detalles, seleccionaremos los días laborables, de lunes a viernes, con un clic sostenido. Luego seleccionaremos Establecer días en estos periodos laborables específicos para asignar las horas de trabajo, las cuales van a ser de 8 a 12 del mediodía, 1 a 4 de la tarde. Si le dan clic al calendario nuevamente, verán la configuración realizada. También deben asignarse los días feriados del tiempo correspondiente al trabajo. En las secciones, debajo del calendario, escribir feriado. Y seleccionar el día que va a ser feriado. A partir del mes de diciembre, en el año 2016, mirando en el calendario de festivos, verificar las fechas. El primero es el 24 de diciembre y el segundo es el 31 de diciembre. Hacemos un clic en Aceptar. Ya se ha creado el calendario. Ahora, asignarlo al proyecto. En la pestaña Proyecto, en el grupo Propiedades, hacemos clic en la información del proyecto. En la ventana predetermina el calendario de construcción de un y asignamos la fecha del comienzo del proyecto, 1 de diciembre del 2016. Damos clic en Aceptar.
Capítulo 4. Guardar el proyecto. Esta selección en archivo. Guardar con. Nombramos proyecto. Como hemos dicho anteriormente, la construcción de un baño. Haz clic en guardar y listo. Capítulo 5. Ingreso de las tareas. Pasaremos a lo que es el ingreso de las tareas, donde ingresaremos las tareas de este recuadro y donde vamos a ingresar también la duración de cada una. Tenemos que estar ubicados en el diagrama de Gantt, digitalizar las tareas en la columna nombre de tarea, ingresar en duración de tiempo, pueden ser minutos, horas, días, semanas y meses. Al hacer esto, podremos ver que en el costado derecho aparece una barra que indica el dibujo de tarea con su duración. Pasamos a ingresar todas las tareas con su duración. Una vez se crea el diagrama, haremos la siguiente. Trabajos preliminares. Donde tenemos la actividad adquisición de materiales, la obra. La obra tiene una duración de 10 horas. Después sigue instalación de acometidas eléctricas, tiene una duración de 10 horas. E instalación de actividades sanitarias, que tiene duración de 13.3 horas. Las tareas, trabajos preliminares, cerramientos y albañilería, acabados y aceptación final indican el principio de la tarea, fase o etapa, y los que están debajo de ellos son las tareas a realizar. Al final de cada tarea debe crear un hito con el nombre de fin de la tarea. Para crear un hito, damos clic a la pestaña Tarea. En el grupo Insertar, damos clic en Inserta un hito. La duración de este aparecerá en 0 y creará una clave de rombo en el diagrama. Sirve para indicar un punto del proyecto que no tiene duración. Si nos hemos olvidado de alguna tarea y hace falta insertarla abajo o encima de otra, vamos a Tarea, Insertar tarea. La última tarea a ingresar responde a la tarea resumen. Lleva como nombre Proyecto Construcción de baño. Este se coloca al principio de todo el proyecto. Nos colocamos en la primera tarea. Vamos a la pestaña Tarea, seleccionamos el icono de Insertar tarea resumen y le cambiamos el nombre. Ahora toca definir lo que son las tareas y las subtareas. Para esto utilizaremos la sangría para identificarlas. Seleccionamos las tareas debajo de la tarea resumen, pestaña Tarea. En el grupo Programa se encuentran los iconos de hacia la izquierda y hacia la derecha. Seleccionamos hacia la derecha, todas las tareas se mueven hacia la derecha y demuestran que pertenecen a la tarea principal, Proyecto Construcción. Pero como ya hemos mencionado, cada una de estas tareas poseen sus subtareas. La tarea Trabajos preliminares está comprendida por 4 subtareas, que son adquirir materiales, acometidas de electricidad, acometidas sanitarias y fin de la tarea. Estas tareas pertenecen a la fase de trabajos preliminares, por lo que se le aplicará la sangría para integrar. Lo mismo se hace con el resto de las tareas y subtareas. Para efectos
ejercicio vamos a definir las tareas nivelación de piso y revestimiento de piso con duración fija. Al hacer clic en la tarea va a aparecer una ventana con su información. Nos desplazamos a la pestaña avanzado. En tipo de tarea seleccionamos duración fija, que es que no nos podamos pasar más del tiempo estipulado. Capítulo 6. Vinculación de tareas. Existen varias formas para vincular tareas. Una de ellas es seleccionar dos o más tareas, ir a la pestaña Tarea y presionar el icono de vinculación, similar al dibujo de una cadena. La seleccionamos en la parte derecha en el diagrama. Aparece la flecha que conecta las dos barras. Al darle doble clic a la flecha, nos va a mostrar el tipo de vinculación. Si es de comienzo a comienzo, de fin a fin o de comienzo a fin. Otra forma de vincular tareas es correr un poco la parte divisoria hasta que aparezca la columna de predecesora. Podemos escribir en este campo el número de la tarea anterior que precede a la tarea en la que estamos parados. En este cuadro podemos observar las tareas y su vinculación entre ellas. Instalación acometidas en su predecesor. Instalación acometidas sanitarias, la predecesora es la 3. Construcción paredes de bloques es 5. Paredes 8. Revestimiento de pared con cerámica 9. Instalación de piezas sanitarias 3 y 5. Revestimiento de piso 12. Instalación de puertas 3 y 8. Instalación de ventanas 3 y 8. Finalización de instalaciones eléctricas 3, 4 y 8. La actividad se realiza un día después de la actividad 6. Podemos modificar el zoom del diagrama para poder visualizar mejor. Clic derecho en la parte superior del diagrama. Seleccionamos zoom y luego seleccionamos proyecto completo. Vamos a una posposición a motivos del ejercicio. La tarea de piso en paredes se realiza después de la construcción de paredes, pero se tiene que realizar 4 horas después. Le damos doble clic a la flecha de vinculación de las tareas. En el cuadro retardo, colocar 4 horas. Las tareas, colocar puertas y colocar ventanas, se inician al mismo tiempo. Se vinculan las tareas, se da doble clic. Capítulo 7. Estructura de composición de trabajo. Insertar una columna para la desestructura del trabajo. Hacemos clic en la parte superior izquierda, clic derecho, insertar una columna y nos aparece una serie de comandos donde vamos a escribir EDT. Seleccionamos. Ya nos toca los números pasados en las tareas y sus relaciones. Dirigimos a la pestaña Forma. Dentro de esta pestaña encontramos tareas críticas. Las seleccionamos. Notamos cómo cambia el diagrama mostrando el color rojo como camino. El octavo capítulo corresponde al ingreso de recursos. En la parte superior de nuestro diagrama de Gantt encontramos en la barra de estado, al costado derecho, la hoja de recursos. Al hacer clic, nos va a mostrar una tabla como la de Excel, donde tiene unos determinados valores: el nombre del recurso, el tipo, la etiqueta
que sirve para colocar los detalles de los materiales como peso y unidad, las iniciales, el grupo, capacidad, entre otros. Vamos a ir ingresando los diferentes recursos y explicando cada uno de los bloques. Ya tenemos elaborada una lista de recursos o las partidas para la construcción del baño. Estas incluyen la mano de obra, los materiales y los equipos. Solo explicaremos algunas de ellas por motivos del tutorial y el resto estará adelantando el video. El primer recurso que vamos a ingresar se llama José Pérez. Es un albañil de primera que gana 104,14 bolívares por hora. Digitamos José Pérez en la columna de nombre. En tipo colocamos trabajo. La etiqueta no la usamos por ahora porque solo está con los materiales. En las iniciales se recomienda colocar las iniciales del primer nombre y las iniciales del primer apellido, es decir, JP. En la columna grupo especificamos su trabajo. Vamos al albañil. La capacidad se refiere si va a estar en el 100% de la obra, es decir, desde el comienzo hasta el final, o si solo va a estar durante el 20 o 50% de la obra. Él va a trabajar tiempo completo, por lo que lo dejamos en 100%. En la siguiente columna encontramos la palabra tasa. Tasa significa el cobro de esa persona por hora de trabajo que realice. En este caso, Pérez, 104,14 bolívares. En la otra columna se encuentra la tasa por horas extras. Colocaré José Pérez cobra 80 bolívares por horas extras. La siguiente columna, costo U. Esto significa que en situaciones, cuando contrata a una persona o una maquinaria, solo por el hecho de contratarla ya genera un costo. Pero en este caso, una tasa estándar y una tasa de horas extras no cobra este tipo de costo uso. Pasamos a la siguiente columna que dice acumular. En esta columna tenemos tres opciones: comienzo, rateo y fin. Comienzo significa que el valor de esa persona se tomará en cuenta desde el comienzo del trabajo. Si escogemos por rateo, el costo de esa persona se va tomando en cuenta a medida que el trabajo vaya avanzando. Es decir, si la persona trabaja solamente 10 días, se van a contar solo 10 días de trabajo. Si esa persona trabaja otro proyecto, ese costo se va a lo largo del proyecto. Y fin significa que el costo de esa persona va a tenerse en cuenta al final del proyecto. Son las formas de pago. Pueden ser al inicio, mientras vaya avanzando la obra o cuando se termine la obra. Último, asignado el calendario que creamos a esa persona. Antes de continuar, hay que resaltar el costo ingresado de la empresa en euros. Debemos cambiar el tipo de moneda para que se adapte a nuestro proyecto. Para eso, vamos a la pestaña Archivo. Dentro de Archivo le damos clic a Opciones. Cuando nos abre, nos dirigimos al segundo renglón, llamado Mostrar. Aquí encontramos el tipo de moneda y la cantidad de decimales a usar. Damos clic y seleccionamos BEF. Esta tabla vamos a trabajar en bolívares. Simplemente incluimos todos los recursos de mano de obra. El siguiente recurso a distinguir es un equipo. Es un equipo. Seguimos los pasos realizados anteriormente, solo que en grupo especificamos que es un equipo. Continuamos ingresando todos los de tipo equipo. El último conjunto de recursos a digitar corresponde a los materiales. Tenemos
En tipo se coloca material. En este caso sí vamos a utilizar la columna etiqueta. Como se especifica en la partida, escribimos por 42.5. Para entender el uso de las etiquetas, podemos poner como ejemplo una tubería de agua cuya etiqueta es metro, pues se calcula por metro. Dinámica se colocaría metros cuadrados. Continuando con el recurso cemento, en las iniciales se puede colocar CM. En la columna grupo escribimos material. Tiene una tasa estándar de 23,5 bolívares. El resto de la columna se deja en blanco. Seguimos rellenando los recursos de material. Así se da por terminado el ingreso de los recursos a nuestro de proyecto. Vamos a salir a nuestro diagrama de Gantt. Capítulo 9. Vinculación de recursos a las tareas. Ahora pasamos a ingresar nuestros recursos al diagrama de Gantt. Encontramos nuestra línea divisora y la movemos al lado derecho, de tal manera que podamos visualizar una llamada nombre de los recursos. Aquí es donde nos vamos a poder relacionar nuestras tareas juntos con los recursos. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos nuestra tarea acometida sanitaria y debajo de la columna nombre de los recursos. Vamos a hacer clic en al costado derecho y vamos a seleccionar nuestra tarea y le damos Enter. En ese momento se mostrará en el gráfico el nombre del recurso al lado de la tarea a la que se asigna. Continuamos asignando tareas y asignándole su respectivo recurso. Capítulo Optimización. El siguiente punto trata de redistribuir los recursos asignados a la tarea. Podemos sí tener una sobreasignación de nuestros trabajadores. Si se dieron cuenta, seleccionamos los mismos trabajadores para la tarea. En el diagrama aparece al costado izquierdo unos hombrecitos de color rojo que indican esta situación. O si pasamos a la hoja de los recursos, encontramos que esos mismos recursos se encuentran también en rojo. Eso significa que estas personas están sobreasignadas a varias tareas. Para redistribuir estos recursos, vamos a la pestaña Vista y dentro de la pestaña Vista buscamos el grupo Vista de recursos. Y aquí vamos a seleccionar el botón Organizador. Al hacer clic, él nos va a mostrar todas las personas que están involucradas en las tareas y nos muestra las personas de color rojo que tienen sobreasignación. En la parte derecha no se ve nada, por lo que tenemos que dar clic derecho en la parte superior del calendario. Seleccionamos proyecto completo. Ahora nos muestra las tareas que se encuentran sobreasignadas. En este caso, si nosotros visualizamos instalaciones de puertas e instalaciones de ventanas, este señor, José Camino, debería estar trabajando en ellas al mismo tiempo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Damos clic derecho al señor José Caminos. Seleccionamos Distribuir recursos y el programa de forma automática resolverá el problema. Modifica las tareas una al lado de la otra, dando a entender que el trabajador debe tener una tarea para realizar la siguiente. Se hace lo mismo de los trabajadores. De esta manera se hace la organización de las tareas en todo proyecto. En el capítulo 11 hablamos del procedimiento. En este punto vamos a crear y guardar la línea base del proyecto. Este servirá para la representación del diagrama más adelante. Vamos a la pestaña Proyecto. Nos dirigimos al grupo de programación y seleccionamos Establecer línea base. Nos muestra una ventana donde seleccionaremos la primera opción, línea base. Se hará del proyecto completo y le damos a aceptar.
Posteriormente, se hará una comparación del plan real y para ello simularemos el avance del acometidas sanitarias y acometidas eléctricas se han realizado en un 100%, mientras la tarea construir paredes solo lleva un 30% de realización. Nos dirigimos a la pestaña Tarea y en el grupo Programación aparecerán unas marcas con los valores 0, 5, 50, 75 y 100. Esto permite, al momento de seleccionar cualquiera de esos porcentajes, va a colorear la barra de tarea una línea en medio. Para esto será un zoom para poder visualizarlo mejor. Nos desplazamos a la tarea. Seleccionamos la marca de 100% y veremos cómo aparece la línea en la mitad de la barra, indicando que esta tarea se ha realizado en un 100%. Hacemos lo mismo. Seleccionamos la tarea y le damos en la marca de 100%. Ahora, para la de construir paredes, dijimos que iba a estar en un 100%, pero en la parte de los no aparece esa cantidad. Lo que hacemos es dar doble clic sobre la tarea, dirigimos a la pestaña general y en la parte de porcentaje completado colocamos 30%. Podemos visualizar que cuando la tarea no se ha completado en su totalidad, la línea dentro de la barra no está completa. Para tener un control de las tareas incompletas, vamos a la pestaña Vista, en el grupo Datos, y seleccionamos el filtro que dice Tareas incompletas, y se visualizarán únicamente las tareas incompletas. En el programa Project tiene la capacidad de mostrar los datos en diferentes formas gráficas. Hemos estado viendo el diagrama de Gantt. También es posible visualizar el diagrama de R. Este diagrama permite a cualquier persona tener un mayor entendimiento de todo lo que sucede en el proyecto y es útil como una herramienta de la obra, cómo se realizan las diferentes las cosas. Nos dirigimos a la pestaña Vista. Vamos al grupo Vista de tareas y en la parte superior derecha encontramos este diagrama que dice diagrama de red. Hacemos clic y ya nos muestra el diagrama de todo el proyecto. Hacemos clic en Zoom para que nos muestre la red completa. Nos muestra las tareas con su respectiva información, las flechas de relación entre tareas y el porcentaje de completado que llevan. Capítulo 12. Control y presupuesto. Hacer clic en la pestaña y seleccionamos Más vistas. Una vez que estamos en esta ventana, seleccionamos Hoja de tarea y le damos al botón Aplicar. Luego nos vamos al grupo Datos. De este grupo vamos al botón que dice Tablas y seleccionamos Costo. Aquí encontramos que por cada una de las tareas nos está arrojando unos valores totales. En este caso podemos ver la tarea que está consumiendo más dinero, que es la tarea. Esto es en costo total, mientras que en costo total es solamente las tareas que ya se han completado hasta el momento. Por lo tanto, podemos tener una visualización previa de cuánto es el valor de nuestro proyecto. Capítulo 13. El informe. En este último capítulo estarán diversos tipos de informes que sirven para visualizar el estado y la información de la obra. Esta clase de informes son entregados generalmente al encargado de la obra. El primer informe es para visualizar los recursos con más horas asignadas. Vamos a la pestaña Crear informe. Dentro del grupo Ver los informes, seleccionamos la pestaña. En este caso podemos ver las estadísticas de los recursos. Podemos ver los trabajadores con más horas de trabajo
las horas restantes de trabajo y el porcentaje de trabajo completado. El segundo informe corresponde al costo general del proyecto. Nos dirigimos nuevamente a la pestaña Crear informe, le damos al botón Costes y dentro del botón Costes seleccionamos Información general de los costos de las tareas. Nos encontramos en la parte inferior el costo total de todo el proyecto. El tercer informe trata los sobrecostos. ¿Cuáles? Para poder hacer esto nos dirigimos otra vez a la pestaña Crear informe. Luego en el grupo de Ver informes seleccionamos el botón Costes. En este caso podemos visualizar que por ahora no hay sobrecosto. El último informe corresponde a determinar el valor de los gastos tipo material y los gastos tipo trabajo. Para hacer esto nos dirigimos otra vez a la pestaña Crear informe, al botón Costes y dentro de este botón Visión general de los costos. Aquí encontramos que en la parte derecha tenemos el tipo de costos, tipo de material y tipo de trabajo. Todos estos informes pueden imprimirse. Si nos dirigimos a Archivo, Imprimir y seleccionamos la impresora correspondiente. También es posible guardarlos en PDF si seleccionamos esta opción. La última actividad a realizar es guardar el proyecto. Muy bien, entonces, pequeño video, se ha podido observar la forma en la que nosotros vamos a utilizar Microsoft Project, ya implementándolo directamente sobre un proyecto. Por ahí la otra tarea que había que ustedes pudieran elaborar un proyecto en Microsoft Project, así de las herramientas proporcionadas por este programa. Para realizar esta actividad, si querían ustedes se basaban en este ejemplo de construcción de un baño, el ejemplo anterior de creación de un proyecto de Microsoft Project. Iban siguiendo los pasos que iban indicando y pues automáticamente ya tenían elaborado el proyecto. Era exactamente el mismo proyecto que se tenía que desarrollar. Por ahí entonces también hay una evaluación corta de Microsoft Project para que la puedan implementar. Ahora en relación a los contenidos de esta semana, pues nos toca trabajar Microsoft Access. ¿Qué es Microsoft Access y para qué se utiliza? Microsoft Access pues sigue siendo una aplicación de Microsoft Office. Solo que a diferencia de las otras aplicaciones, Microsoft Access la vamos a utilizar. Número 1, les comparto por ahí un video motivacional para que puedan observar. Luego un foro de comentarios para que dejando un comentario. Y luego tenemos pues nuestra introducción a las bases de datos. En este archivo lo que vamos a encontrar pues es forma nosotros las vamos a encontrar en nuestro entorno, ¿verdad? Como punto número 1, pues podemos utilizar una base de datos. De hecho, pues muchos de los utilizan bases de datos para poder funcionar. A través de ellas almacenamos toda la información que vamos a trabajar. Por ahí en esta presentación van a encontrar un poco acerca de la historia de las bases de datos, qué es lo que nosotros necesitamos conocer de una base de datos y cómo fue que se inventó. Y entonces vamos a vernos eso por ahí. Tenemos los precursores de las bases de datos. Después de conocer la historia y la evolución de las bases de datos, es fundamental lo siguiente. Para poder entender y cómo funciona una base de datos, primero se debe conocer qué es un dato. Y dice que un dato es hecho con el que se describe un objeto, ente o evento. Por ejemplo, para representar un objeto, podría ser una silla. Para representar gente, podría ser un estudiante. Y para representar un evento, podemos decir que Juan tiene una cuenta de ahorros en Cali. La agrupación de los datos, así como su procesamiento, es lo que comúnmente nosotros conocemos como información. Por ejemplo, Juan es un estudiante que está sentado en la silla de un banco en Cali para conocer el estado de cuentas de ahorro. Y entonces, si nos damos cuenta, utilizamos los datos que habíamos analizado anteriormente y los cuales pues, nos van a servir para generar la información que tenemos por ahí. Continuamos.
Entonces, si se continúa con el ejemplo de la base de datos, sería representada de la siguiente forma. Entonces, aquí nosotros ya almacenamos, digamos, datos, lo que va a hacer es almacenar esos datos que a nosotros nos sirven para generar información. Por ejemplo, almacenamos el número de cédula, los nombres y apellidos, el tipo de cuenta que se va a trabajar, la ciudad donde se encuentra, la ocupación que es de estudiante, que nos va a mostrar pues las diferentes características de la información almacenada. Nos habla también de que una base de datos pues tiene que tener características como que los datos están relacionados entre sí. Nos habla también quiere decir que los datos pues van a tener una relación estrecha y van a ser datos cabales. Y para poder pasar de un dato a otro pues tenemos que pasar anteriormente por uno. Para poder manipular una base de datos, nosotros necesitamos un sistema de gestión de base de datos. El sistema de gestión de base de datos va a ser el programa que en sí me va a permitir a mí crear mi base de datos. Me va a permitir administrar esa base de datos. Quiere decir que nos va a permitir ingresar información, sacar información, ver informes, ver resultados. Eso nos permite el sistema gestor de base de datos. Dentro de los sistemas gestores de base de datos, pues tenemos tres características principales con las que podemos trabajar. Una de ellas es el lenguaje de definición de base de datos, que es con el que vamos a crear nuestra base de datos. Tenemos también el lenguaje de manipulación de base de datos, que es el que nos permite administrar ya la información, por ejemplo, crear o ingresar información estructurado de consultas, que es el que nos va a permitir observar la información que ya está dentro de nuestra base de datos. Dentro de los sistemas de base de datos, pues vamos a encontrar muchos, vamos a encontrar varios, pero de sus funciones, pues las principales de las que podemos hablar es que nos va a servir para crear una base de datos, nos permite actualizar o ingresar información a la base de datos, manipular las operaciones de sus estructuras, forzar el cumplimiento de reglas de integridad, que era una de sus características principales, el control de concurrencias y la seguridad de la base de datos que siempre tiene que existir. Ya que la información pues es el activo principal de una empresa, nosotros tenemos que garantizar que ese activo pues va a estar seguro, ¿verdad? Y eso es lo más relevante hablando acerca de bases de datos. Pero ¿por qué era necesario conocer esto? Porque nosotros ahorita vamos a trabajar con Microsoft Access y Microsoft Access pues es un ejemplo de un sistema gestor de bases de datos. Entonces por ahí pues vamos a encontrar también, vamos a ver este video de definición de bases de datos para poder conocer qué es la base de datos. Base de datos. ¿Qué es y para qué se utiliza? Una base de datos se puede decir donde tienen distintas maneras, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación para ser ordenados y clasificados entre sí. Una biblioteca puede considerarse una base de datos por su gran mayoría de informaciones que contiene en distintos libros o documentos. Las bases de datos en el mundo digital son importantes para nuestros programas, ya que un programa necesita almacenar datos para realizar procesos como consulta de información para nuestros usuarios o clientes. Con la misma manera, consultamos la biblioteca para hacer algún tipo de estudio en una materia específica o usamos nuestros dispositivos inteligentes para consultar algún tipo de información por un buscador web como Google. Aunque las bases de datos puedan contener muchos tipos de informaciones, algunos de ellos se encuentran protegidos por leyes de varios países para proteger datos privados y que no sean manipulados por ninguna persona o empresa para su beneficio propio, sin haber consultado o tener un permiso por el usuario o cliente. Clasificación de las bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando. Se puede clasificar de distintas maneras, pero solo vamos a mencionar dos tipos de bases de datos que son estáticas y dinámicas. Las bases de datos estáticas
son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas solo para o consultar datos. Se pueden estudiar el comportamiento. Se puede ir para hacer un análisis de un sistema de negocio y así crear una estrategia de marketing y así tomar una mejor decisión. Datos dinámicas son bases de datos donde la información almacenada se puede modificar con el tiempo, permitiendo operaciones como nueva actualización, borrado y edición de datos nuevos, además de las operaciones ocultas. Por ejemplo, puede ser datos de un supermercado, ya que por los precios de los productos puede variar o cambiar. Modelo de las bases de datos. Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor o banco de datos. Se puede decir algo donde guarda la información. Los modelos de datos no son cosas físicas, son abstracciones en la implementación de un sistema de base de datos. Por lo general, se refiere a los algoritmos y conceptos matemáticos. Existen varios modelos de base de datos, pero ahora solo vamos a mencionar 3 modelos diferentes. Base de datos jerárquicas. En este modelo, los datos se organizan en un árbol en donde un nodo, es decir, una raíz, es el padre de las informaciones, donde puede tener varios hijos que contengan informaciones adicionales de la raíz o del padre. Por ejemplo, las figuras, que es el padre, y sus hijos son el rectángulo, triángulo o el círculo. Pero estas 3 figuras que te mencionamos son los hijos del padre llamado figura. Base de red o de red. El modelo es un poco diferente al anterior, solo que su diferencia es que podemos ver que el nodo pueda tener varios padres, ya que es una posibilidad no permitida para el modelo jerárquico. Gran mejora respecto al modelo jerárquico. Base de datos, es decir, puede tener algún tipo de acción o vínculo con otra categoría de datos. Por ejemplo, tenemos un sistema de datos para un supermercado y debemos clasificar los datos por categorías. Tenemos una categoría llamada dispositivos inteligentes, en la cual los datos como las TV, tablets, computadora, radio, smartphone y otros pueden tener acceso a los datos de esa categoría, ya que son dispositivos inteligentes y tienen algún tipo de relación con esta categoría. Muy bien, y entonces ahí vamos a ver en contexto pues, cuál es la definición de datos. Luego de eso pues, tenemos también un archivo introductorio a lo que son las bases de datos. Aquí nos habla de más bases, que es, digamos que va a ser un sistema gestor de base de datos, nos va a permitir crear base de datos, pero también nos va a permitir administrar su contenido. Quiere decir que yo voy a poder información, voy a poder ver la información que está ya registrada, modificar la estructura de mi base de datos de acuerdo a lo que yo necesite. Principalmente en esta presentación se describe pues son los componentes de nuestra base de datos. Dentro de los componentes podemos mencionar que una base de datos en Microsoft Access pues está compuesta por tablas, por relaciones, formularios, consultas e informes. Y acá pues nosotros vamos a tener la descripción de cada uno de ellos. Pero para poder ya trabajar con ellos, vamos a ver por acá, tenemos un par de actividades, luego de que nos describe Microsoft Access y la creación de una base de datos, tenemos la que nos habla acerca del análisis de base de datos. ¿Qué es el análisis de base de datos y vamos a realizar? En este caso, pues cuando vamos a una base de datos, lo más relevante es que nosotros podamos describir cuáles son los componentes de esa base de datos. Una tabla hace referencia a una entidad. Y una entidad, pues, es aquel objeto, aquel proceso, aquella cosa que nosotros vamos a tener, o por una persona va a tener características, pero que dentro de nuestra base
pues va a realizar algún tipo de función. Por ejemplo, si hablamos de una tienda, podríamos decir que en esa tienda tenemos a los vendedores, tenemos a los clientes, existen productos, pero estas las vamos a tomar como entidades porque van a tener características específicas. Por ejemplo, si hablamos, podemos decir que el producto tiene un código de producto, tiene un nombre de producto, tiene una descripción y tiene un precio de venta. Podría tener también un precio de compra. Entonces ahí nosotros ya estamos describiendo la entidad y sus atributos. Luego también dijimos que teníamos clientes. Los clientes pues van a tener un número, van a tener un NID, nombre, dirección, un teléfono, un correo electrónico. Y entonces ahí ya tenemos otra entidad, la de clientes, con sus características. Entonces, en esta actividad lo que nos sugiere es crear una lista de entidades que puedan encontrar en una institución educativa que sirvan como parámetros para crear una base de datos. Suba en este espacio un documento PDF donde escriba una de ellas. Por ejemplo, ¿qué entidad podemos encontrar en un colegio? Pueden haber estudiantes, pueden haber docentes, pueden haber cursos, pueden haber grados, esas entidades, pero con sus atributos o sus características. Si hablamos de curso, el curso pues tiene un código, tiene un nombre, tiene un... Eso lo vamos a ir describiendo por ahí. Entonces, esta actividad consiste en que nosotros analicemos cuáles son las posibles entidades de la base de datos. Y luego, ese solo es un librito el que vamos a crear. Vamos a regresar. Y luego de eso, pues nos aparecen unos videos que se describe cómo crear una base, desarrollar una base de datos. Van a ser seleccionar qué tipo de base de datos voy a crear, si es para un colegio, si es para una empresa, si es para una tienda, si es para una farmacia. Ese es el tipo de base de datos. Entidades a trabajar, qué entidades pude yo analizar dentro de mi base de datos y las relaciones que puedan existir entre esas entidades. Aquí tenemos un ejemplo, dice tipo de base de datos, se enfoca al uso que se le da a la base de datos, podría ser utilizada en un negocio como ventas, en un procedimiento como por ejemplo una institución educativa. Entidades, las entidades hacen referencia a las diferentes que compondrán la base de datos, cada entidad establece un conjunto de atributos. Por ejemplo, personas es una entidad que tiene los siguientes atributos: nombre, dirección y teléfono. Y las relaciones están existan procedimientos de ventas, tenemos entidades de clientes y de productos, las cuales se relacionarán en cada una de las ventas que se realicen. Ejemplo de una base de datos. Base de datos de una tienda. Se necesita crear una base de datos para una tienda donde se puedan registrar las ventas realizadas. ¿Cuáles entidades vamos a proponer? Existen clientes, existen productos, existen vendedores y existen ventas. La relación el cliente llega a comprar. El vendedor es el que le va a vender a este cliente. Y los productos son los que van a verse identificados de este proceso de venta. Entonces, ahí ya podemos ver las relaciones que se tienen. Ahora, ¿qué atributos y qué entidades vamos a tener? Clientes, nombre, dirección y teléfono. Vendedores, nombre, dirección y teléfono. Productos, tipo de descripción, venta, una fecha y un... Y de esta forma, pues nosotros ya tenemos a nuestra base de datos. Ya establecimos las relaciones, ya sabemos qué entidades, ya sabemos cuáles son los atributos de cada una de las entidades. Por último, pues entonces tenemos nuestras enunciado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Crear nuestro diseño de base de datos. ¿Sí? Crear las tablas o cuáles son las entidades con sus atributos y las relaciones que van a existir entre entidades. Entonces, les queda por ahí esas dos de base de datos. Cualquier duda o pregunta pueden consultarme y con gusto estoy para atenderlos. Que tengan un bonito día, trabajen sus actividades y siempre estamos en contacto.